¿Qué tal mis amigos de YouTube? Bienvenidos a mi canal, bienvenidos a un video más. El día de hoy, ¿qué objetivo me compro después del de kit? Complicado. ¿Por qué complicado? Ustedes dirán. Porque yo no tengo sus necesidades. Recordemos siempre de que cuando yo doy el paso a una siguiente compra es bajo una necesidad. A veces sí por un capricho o a veces porque me sobra el dinero. Pero básicamente o lo normal sería de que yo compro otro objetivo por necesidad. ¿Cuál es tu necesidad? ¿Verdad? Entonces, ¿cómo yo podría evaluar esa necesidad? Bueno, con mi objetivo de kit. Cojo todas las fotos que he hecho con mi objetivo de kit, la filtro en Lightroom por distancia focal y ahí está, clic. Ese es el siguiente objetivo que deberías comprar. Pero yo sé que no estás buscando esa respuesta, porque esa respuesta es la más lógica y esa respuesta es la que no va en un capricho que uno tiene. Hay que ser honestos con uno mismo y hay que ser básicamente en este tipo de compras pues imparcial. Así que, ahora sí, ¿qué quieres que te diga? El 50mm OSS de Sony, cómpratelo. El 56 de Sigma, cómpratelo. El 30 de Sigma, cómpratelo. Eso es lo que buscas. Un poquito de humor, no te enojes, no cambies de canal o no cambies de video, no scrollees, por favor. Pero bueno, según mi experiencia, lo que sigue después de un objetivo de kit es un objetivo que sea más nítido que el mismo. Vamos a hablar de nitidez primero y después de focales, porque la focal sí va muy atada a tu necesidad. Pero lo que sigue es nitidez, porque obviamente un objetivo de kit no es tan nítido, hay que mencionarlo. Y lo siguiente es la luz que entra por ese objetivo. Si estamos hablando de Sony es el 1650 y básicamente es un 3556 y que en ciertas ocasiones a partir de 20 milímetros y a partir de 30 milímetros ya está en f4 y a veces llega hasta un f5. Y cuando lo queremos utilizar para hacer retratos tenemos un 5.6. Así que en ese apartado de ley vamos a necesitar un flash. No digo que no va a ser la mejor opción porque en lugar de invertir en un objetivo que es más caro, yo invertiría en un flash, en un difusor y un stand. Y aún así me sobraría plata. Por ejemplo, si yo me voy por este combo que es un stand, un octa y una luz SL60W, en todo el combo yo gastaría algo así como 250. Y el lente que más o menos se me ocurre, menos de eso no hay. Y más de eso sí. El 30mm 1.4 de Sigma está por 280, es decir, $30 más. Y tendrías que irte obviamente a un parque por la luz. O sea, que se entienda que este no es un video para decirte el siguiente es este como receta, porque en la fotografía no existen las recetas. No existen las recetas porque básicamente la luz que está incidiendo en tu sujeto, en tu talento, es diferente a la situación que yo tenga, ¿ok? Entonces tú tienes que primero manejar la luz para saber cuál es tu siguiente paso. Ahora, en cuestión de paisajes, bueno, tengo mucha luz, así que tu objetivo de kit funciona muy bien porque no necesitas abrir diafragma. Pero en cambio necesitas más angular porque a veces te has dado cuenta que en 16 se te quedan cosas a los lados que no puedes poner, no puedes agregar y no puedes contar tu historia, como dicen algunos. Así que en ese caso yo te recomendaría que te vayas por los angulares, un 10-18 f4 que en paisaje va muy bien, aunque en astrofotografía sería un Tamron 11-20 o un Rokinon o Samyang f2, 12mm f2. Así que ahí tienes en ese rango para que puedas meter más luz, para que pueda ser más angular en una Sony, en una cámara PCC. Esas son las alternativas. O si ya te gustan las cosas manuales, te vayas por un Iowa de 9 milímetros, que es una belleza, cero distorsión, pero también está medio carito para ser manual. Ya saben que yo tengo un problemita psicológico con los lentes manuales. Ok. Entonces eso, sin embargo, si quieres algo para video, en el video el autoenfoque es crítico, así que tienes que buscar un objetivo, yo diría que la línea Sony directamente, o algo que vaya muy bien en cuanto a enfoque, podría ser un 30 milímetros, un 35 milímetros, un 24 milímetros. Esos son los que para video van a ir funcionar bien en una cosa estándar. Y obviamente para retratos los que todos te recomiendan, el 50, el 56 y ya no hay más porque hasta ahí se corta las focales. Esperemos que en algún día Sony haga un 75, un 85, un 105, un 135, lo que sea.
Pero aquí viene otra cosa que es muy importante que tú consideres al momento de seleccionar un objetivo. Yo creo que para los que hacen paisajes, para los que hacen street, para que hacen fotografía urbana, está bastante resuelto el tema. Yo tengo un 10-18, un 11-20, como dije, un 12, un 16 de Sigma, un 24 de Sony Zeiss o un 23 de Viltrox. Está resuelto el tema. Ok, ahí no tienes muchas cosas que darle, más o menos tienes que ver es cuánta luz vas a necesitar y el nivel de nitidez. Ok, el problema está para los que hacemos retratos. Ahí hay un problema grave. ¿Por qué? Porque tienes que ver muchas variables que a veces no las tomamos en cuenta. Por ejemplo, soy un fotógrafo de hobby. Vamos a suponer que es la mayoría de suscriptores en mi canal. Yo hago fotografías por hobby o de vez en cuando cobro. Ok. Entonces quiero hacer una fotografía en un restaurante de mi novia, de mi esposa o de una amiga. Quiero hacer retratos, ¿no? Un clic. Ahí yo tengo que ver cuánto me tengo que alejar del sujeto, cuánto pesa mi objetivo, cuánto todo este combo entre cámara y objetivo es llamativo, no es llamativo. ¿Por qué? Porque hay ciertos restaurantes en mi país y en otros países también que he visitado que a veces, aquí en mi país, que son medios especiales, ¿no? A los que somos bastante honrados nos ponen muchas trabas, como siempre, pero a los que no son tanto, lo dejan entrar. Entonces, en los restaurantes aquí, hay restaurantes que te dicen no hacer fotos, ¿ok? Entonces, sin embargo, si llevas un teléfono, si llevas una compacta, si llevas esto, puedes hacer las fotos que te dé la gana. Pero si ya te ven con una cámara que es un poco voluminosa y un lente más voluminoso, entonces ahí se ponen ariscos los señores acá. Entonces, al disparar, tú tienes que alejarte un poco, por lo menos para encuadrar esta parte de aquí hasta acá. Así que ahí el 85 milímetros de Sony que lo puedas poner en una PCC va a ser complejo porque tendrías que alejarte bastante del sujeto. Incluso yo diría que tienes que salirte de tu mesa. Así que ahí vas a tener un problema bastante grave. Y eso es un factor que tienes que considerar. Por eso de pronto tendrías que irte con un 50, un 56 o yo diría que un 35 milímetros 1.8 para que esté cerca, pero no tanto porque si no vas a deformar la cara de tu modelo. Entonces son cosas que debes de considerar, el encuadre que vas a hacer, de pronto al producto que le vayas a hacer la foto en dónde, cuánto espacio tienes para hacerte para atrás, para hacerte para adelante, cuál es la distancia mínima de enfoque. Fíjate en esas características que casi nadie te da al momento de comprar. Te dice un 50, un 8, vas a desenfocar el fondo. Siendo que lo primero que te dice el vendedor cuando vas a una tienda, puedes desenfocar el fondo, como que si eso es es un punto muy importante. Se ha hecho un punto muy importante de pronto por el marketing, pero eso no lo es todo dentro de la fotografía. A veces sí queremos que salgan cosas. Cosas importantes como la distancia mínima de enfoque, cuánto tengo que separarme del sujeto para encuadrarlo bien desde aquí para allá. Bueno, hay muchas cosas que tienes que tomar en cuenta a la hora de seleccionar un objetivo que debes de comprar. Y si en APS-C no hay muchas opciones dentro de lo que son retratos, dentro de full frame pues tenemos más. Tenemos un 85, un 105, 135, un 70-200, mientras que para el APS-C estamos muy limitados. Esa es una de las desventajas que tiene el APS-C por ahora, que no tiene sus objetivos más allá del 50 o del 56 o del 60. Ahí se acaba todo. Ok, pero hay otros que les gusta hacer insectos, por ejemplo. Si tú eres una de las personas que quieres hacer insectos o macros o ese tipo de cosas, vas a necesitar un 90, que no hay en APS-C, al menos en Sony. Solamente hay el full frame que lo puedes adaptar, pero ya tienes otra distancia focal. Hay un 70 de Sigma y hay un 60 de ZT Artisan manual. Así que yo en lo personal me iría por un 90 milímetros porque te da la ventaja de poderte retirar bastante el producto, comprimir el fondo y darte mejor detalle. ¿Ok? Entonces yo me iría por ese 90 y si no tengo el presupuesto porque es un objetivo caro, 1200, yo me iría por un 70 de Sigma. Y si no tengo el presupuesto me iría por el Artisan que vale 160 a día de hoy, pero es manual. Y en macro manual, híjole, bueno, ya saben, el problema psicológico que tengo con los manuales. Muy bien, entonces bueno, he tratado de darte las opciones en base a lo que más o menos
yo tengo en mente de lo que podrías hacer tú, pero la única respuesta la tienes tú, mi querido amigo. Seamos sensatos a la hora de compra. Después de hacer fotos con ese 16-55, el de kit, filtrémoslas en Lightroom y veamos cuál es la focal que más se repite. Y ese es la focal que nosotros tendríamos que ir a buscar directamente al mercado y después ver tus limitantes. Mi limitante es luz, entonces necesito algo que sea 1.8, 1.4, 1.2 de repente, ¿ok? Pero que en tu mente diga, quiero más luz. No es que necesito desenfocar el fondo, porque a veces no es necesario desenfocar el fondo, porque a veces es bueno tener elementos para ubicar a la persona donde está. Pero ya eso es cuestión de gustos, obviamente. Si tú quieres hacer el desenfoque de fondo a rabiar, bueno, entonces es una característica o es una necesidad que tu producto debería satisfacer, ¿ok? Entonces vaya por ahí, por el 1.4 o por el 1.2. Entonces ya tienes focal, ya tienes la luz que va a entrar, el diafragma que quieres y ya solo te resta nitidez. Entonces busca en las reviews cuál es el más nítido en un 35 milímetros y listo, ya tienes tu respuesta. Espero haberte ayudado de una diferente forma que hacen los demás. Siempre he visto que cuál es tu siguiente objetivo después del kit, el 50 milímetros. Anda a YouTube y vas a ver que todos te recomiendan el 50 milímetros sin saber en realidad tu necesidad porque solamente tú la sabes. Entonces esta es una guía diferente a lo que todo el mundo te propone. Deja en los comentarios qué te ha parecido, deja en los comentarios cuál más o menos es tu focal y si hiciste el ejercicio en Lightroom. Lo hiciste. Nos vemos en el siguiente, bye.